como todos los viernes a esta hora, comenzamos este segmento que hemos dado en llamar Quiero ser tu representante con Nereida Costa y Tommy Terrero. ¿Cómo les va? Muy bien. Qué entusiasmo, ¿eh? Ay, contentos. mucha energía hoy. No, que es viernes. Y luego de un día de descanso en el medio, bueno, pues... Se pasó más rápido esta sí, semana, no podemos negarlo, ¿eh? Se pasó más rápido. Tenemos más energía. Tuvimos 2 lunes y 2 viernes esta semana. Exacto. Bueno, yo le digo una cosa, el martes por la tarde había un tapón de viernes. Sí, estaba duro, estaba muy Había duro. un tapón de viernes. No, el martes en la noche habían fiestas de viernes, o sea, la calle yo estaba en una actividad y la calle yo me sorprendí, las discotecas full, los restaurantes, pues digo, ¿y qué pasó aquí? ¿Para qué era festejando la independencia? Era también, bueno, era fin de mes, viernes. Ya ¿Cobrado? ¿La gente cobró? Cobró ayer realmente. La gente estaba celebrando desde antes, yo creo. Muy bien. Habría que ver si nuestro invitado el martes se acostó temprano para escuchar con No mucha estaba en atención. este país. Ese hombre estaba bajado haciendo campaña, trabajando en playas extranjeras. Oh, wow. Ahora nos va a Con su contar, movimiento, entonces. una orejita ahí. El ingeniero Milton Morrison está con nosotros, presidente del partido Un País Posible. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas. De verdad que para mí, Marcela, Nereida, Tommy, es un placer estar aquí como siempre con ustedes. ¿Y de verdad estaba fuera del país? Sí, estuvimos en Nueva York, en los Estados Unidos, Está haciendo... muy de moda para los candidatos presidenciales ir a Nueva York. Bueno, lo que pasa es que es una plaza muy importante de la diáspora. Allá nosotros estuvimos realizando actividades vinculadas con la independencia nacional y en el caso de País Posible tuvimos un evento muy interesante y concurrido donde todo el equipo de País Posible de la ciudad de Nueva York estuvimos ahí hablando sobre todo de cómo vamos a transformar este país. ¿Se resolvió el tema de la votación electrónica en el exterior y ese tipo de cosas que había por ahí rodando? ¿Está todo bien? Bueno, tú sabes que la Junta está en el proceso de llamar para ver cómo se hace un experimento, como yo digo, con las primarias, para automatizar el proceso. Ojalá que sea todo, que vaya bien para ver cómo nosotros podemos tener elecciones donde a las 8 o 9 de la noche ya tengamos los resultados de las mismas. Y hablando justamente de la Junta, ingeniero, ya vamos caminando con pasos ya todavía más certeros con relación a la Junta Central Electoral y la legalización de País Posible como partido. Sí, mira, totalmente. Nosotros ya el 18 de diciembre pasado depositamos toda la documentación para que la Junta nos apruebe como partido y nos permita participar en el año 2020. Cumplimos con todos los requisitos que manda la ley de partidos, la 3318, formamos las 158 directivas, una en cada uno de los municipios del país, y hay mucho entusiasmo. Y aprovecho para decirle a todos esos dominicanos, esos 96.004 dominicanos que nos dieron el apoyo y dijeron que quería que País Posible fuese partido, que estén pendientes, que lo van a visitar, y cuando lo visiten tienen que decir que sí, que usted está de acuerdo que País Posible sea partido, para que de una vez por todas nosotros en el menor tiempo posible podamos brindarle esa opción fresca y nueva a la República Dominicana. Ingeniero, el nombre de País Posible nos indica que en este momento estamos en un país imposible. Bueno, no necesariamente en términos imposibles, pero sí en un país donde es posible hacer una serie de cosas que no se están haciendo. O sea, por ejemplo, nosotros decimos que es posible generar mayor cantidad de empleos para la gente y eso se necesitan políticas públicas que vayan en esa dirección y quizás no se están haciendo en la cantidad o en la dirección que nosotros entendemos. Entonces, por eso decimos que es posible en crear más empleo. Nosotros decimos también que es posible reducir la delincuencia, porque no puede ser que se le salga de la mano a las autoridades y la gente esté al grito. Entonces, por eso decimos que en este país es posible reducir la delincuencia. O sea, que hay muchas cosas posibles que no se están haciendo. Ingeniero, estuvimos en esta semana, fue bastante activa y con muchas expectativas a nivel político, a nivel país. Vimos al presidente Danilo Medina con su discurso, que todo el mundo estaba esperando. Es un discurso que
ha dejado mucha tela por donde cortar. Yo creo que todavía nos queda una semana más o menos de comentarios. Hemos visto, Marcela, los diferentes comentarios, de hecho, que se han hecho desde aquí, desde esta plataforma de síntesis y también de otros comunicadores. Y los mismos candidatos de partidos. Se dice que fue un discurso reeleccionista, otros dicen que no, que definitivamente no, otros dicen que el presidente no abordó los temas principales. Usted acaba de abordar uno de los temas, por ejemplo, el tema de la delincuencia, fue uno de los temas que la gente dice, ¿qué pasó con esto? El presidente no lo abordó, para él no es importante. ¿Cuál es su opinión con relación a esto que acaba de pasar apenas hace 2 días? Sí, mire, lo primero es que es un mandato constitucional, ¿verdad? Que el presidente vaya a rendir cuentas de su gestión, sobre todo del año anterior, de cómo gastó el presupuesto nacional. En el discurso nosotros vimos un discurso, bueno, bastante largo, como se estila en los últimos años que hemos visto. Pero se abordaron algunos elementos que tienen que ver con la rendición de cuentas, pero el discurso estuvo muy cargado de una proyección hacia futuro. Habló de muchos proyectos e iniciativas que va a llevar a cabo en el año 2019 y hasta habló de iniciativas a partir del año 2020. ¿Qué significa eso? Que todo luce, que el presidente no tiene muy claro quizás que el periodo se acaba desde que ganó el 2016 hasta el 2020. El tema, obviamente, aquí a discusión es que es un discurso que proyecta su intención de seguir. La intención de seguir es legítima como ser humano, él quizás querrá seguir. Nadie le puede prohibir a un ser humano que quiera continuar. Ahora, tiene que vencer el siguiente escollo. La Constitución de la República le prohíbe participar nuevamente en el año 2020. Aquí mucha gente habla de reelección, pero hay una confusión entre lo que es una reelección y una repostulación. La reelección es cuando a ti te reeligen. La reelección es una potestad soberana del pueblo que termina votando. Él lo que va a buscar es una repostulación. El hecho de que después lo elijan otra vez, entonces se convertiría en reelección. Entonces, tiene tres, digamos, vallas, tipo como la de Félix Sánchez, que tiene que saltar. La primera es a lo interno de su partido, con su contrincante más importante, Leonel Fernández, tiene que saltar esa valla. Si salta esa bien, entonces tiene la otra, que es la de habilitar la Constitución para que él se pueda repostular. Entonces, si salta esa segunda, entonces tiene que ir a las elecciones del año 2020 en un país donde el 70% quiere algo diferente. Entonces, son 3 escollos ahí que, bueno, si él es buen corredor, que tire para adelante y comience a saltar esas vallas que están ahí. Sí. ¿Qué pasa? Próximos pasos a futuro de vista 2020 para tu partido, tu movimiento y las cosas que están en agenda para ustedes. Bueno, pasos futuros. Mira, nosotros, y qué buena pregunta que me haces para poder aclararle y orientar sobre todo a los posibilistas, a los que están pendientes de nosotros. Miren, nosotros estamos ahora mismo en un proceso que en los próximos 2 o 3 meses es de afianzar las estructuras y crear la base en todo el territorio nacional que nos permita a país posible fortalecernos y madurar esa estructura partidaria, o sea, la plataforma, el esqueleto. Nosotros obviamente seguiremos presentándole al país las propuestas de cómo nosotros vemos el país y lo que queremos que este país sea. También seguiremos activando las estructuras no solo nacionales, sino internacional. Seguiremos también trabajando para integrar mayor cantidad de personas y sobre todo a la juventud que se siente desamparada, una juventud que gran parte de ella quiere irse del país porque no encuentra espacio para el desarrollo, y también las mujeres, que son los 2 segmentos que son, digamos, más lesionados en términos sociales en este país. Entonces nosotros vamos a seguir fortaleciéndonos. Nosotros, si bien es cierto que ya para las elecciones congresuales y presidenciales falta 1 año y 2 meses, pero nosotros entendemos que tenemos que seguir conectando con esa sociedad dominicana para que de una vez por todas pueda entender que País Posible es la opción nueva, la opción diferente, la opción fresca, el partido del pueblo, el partido de la gente. Eso porque yo digo lo siguiente, miren, la gran batalla en el año 2020 en términos eleccionarios
no es contra un partido político que se cree que son invencibles, aunque la Biblia empezó narrando David y Goliat, hay muchísimos casos ahí de gente que se creía invencible y fueron derrotados. Siempre, siempre, los que han sido ganadores, y así es un tema dialéctico de la vida misma, de la historia, todo el que ha ganado en algún momento, si sigue participando, pierde en un momento. Eso mírenlo hasta los mejores boxeadores del mundo, los mejores equipos de béisbol, en todo en la vida, todo lo que sube, cae en un momento. Hasta el Imperio Romano se cayó. Imagínate si no va a caer un partido político aquí en República Dominicana. Entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente: el gran reto, y a quien hay que convencer, es a casi 3 millones de dominicanos que dependen de subsidios sociales, que tienen temor a perder eso, una cantidad importante de dominicanos que trabajan en el aparato público, que tendrían temor a que haya un cambio de gobierno y ellos perder eso. Entonces nosotros simplemente venimos a presentarle al país una propuesta sensata, una propuesta de unidad nacional. Nosotros no venimos a separar el país entre PLDistas, PRMistas, eso. No, nosotros venimos a unificar. El liderazgo del siglo XXI, lo que se necesita de este país, es basado en un proyecto de nación, donde todos podamos participar y sobre todo que se ataquen los problemas de la gente. Entonces nosotros no vamos a perder nuestro tiempo fijándonos en colores partidistas. Nosotros vamos a salir a conquistar esos millones de dominicanos que son los que necesitan respuesta, porque ya no podemos seguirle hablando a los políticos y a los partidos políticos. Hay que hablarle a la gente, que han sido los grandes olvidados de este proceso. Usted nombró a los empleados públicos que quizás tienen miedo de perder su puesto, de si van a alguna manifestación, alguna muestra de algún otro partido político. Ahora bien, usted tiene un plan que lo llama el Estado honesto. Sí. Ese plan donde evitaría la centralización de las decisiones públicas. Háblenos un poquito de ese plan que usted tiene. Mire, cuando nosotros planteamos hace ya más de un año la propuesta de Estado honesto, iba en la dirección de cómo garantizar un Estado dominicano con niveles de transparencia, eficiencia, que pudiesen, digamos, llenar las expectativas de todos los dominicanos. Entonces, hay un tema ahí que tiene que ver con transparencia, el tema de la corrupción, de cómo nosotros abordarlo, el tema del poder, de la Contraloría, la Cámara de Cuentas, la independencia que debe existir del Poder Judicial para poder hacer un Estado dominicano transparente. Cuando nosotros hablamos de Estado, fíjese que el Estado compone, según la descripción constitucional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. ¿Por qué lo englobamos ahí y no vemos simplemente al Poder Ejecutivo como el causante o el tema que tiene que ver con la corrupción? Es porque necesitamos una justicia fuerte y necesitamos un Poder Legislativo que sea contrapeso, no un sello gomígrafo. Es como el Poder Ejecutivo aquí tiene un sello que se llama Congreso Nacional, que lo pone cuando quiere. O sea, el Congreso Nacional no se comporta de una manera que pueda crear un balance entre las decisiones del Ejecutivo y el Congreso. Entonces, nosotros queremos esa descentralización, queremos esa independencia del Estado y queremos que eso se haga porque es la única manera que podamos avanzar en un Estado honesto, donde un poder pueda vigilar al otro y entonces bajo esa lógica de la vigilancia ninguno se atreva a hacer las cosas que están fuera de los mandatos legales, y a eso es que nosotros nos referimos. ¿Sabe qué, ingeniero? Hablábamos fuera del aire, el tema también que ha sonado mucho en esta semana sobre el pacto eléctrico. Entonces me llama la atención y le hago la pregunta porque yo sé que usted tiene mucho conocimiento del sector eléctrico aquí en República Dominicana, pero he visto cómo la influencia de los partidos políticos, de candidatos en específico, afecta que se logre una conciliación. O sea, ¿qué tan importante es este tema con relación al tema político, elección, posición del gobierno en este sentido? Mira, yo te voy a decir algo, Nereida, respecto a ese tema del pacto eléctrico y lo que sucedió recientemente ahí. Mira, yo te voy a decir, yo voy a hacer una confesión aquí pública. Yo tengo que felicitar al PLD, al gobierno, por ese aparato de estrategia y comunicación que tiene,
que llevaron al PRM a una trampa mediática, que ahora el culpable de que no se firme el pacto eléctrico resultó ser el PRM porque cayó en esa trampa. ¿Tú sabes por qué yo digo que es una trampa? Porque, señores, el PRM hace más de un año y medio dijo aquí, está en los medios, que no iba a participar en ese pacto eléctrico. Yo que viví casi 3 años en las discusiones de primer orden, en esa discusión del pacto eléctrico, yo no vi nunca al PRM participando de manera activa. Entonces, ¿cómo el PRM ahora, cuando convocan el pacto eléctrico, se destapa y dice, yo no voy a firmar el pacto? Usted no tiene que decir nada porque usted se retiró hace un tiempo, que lo firme el gobierno y todo el que quiera firmar su pacto. No sé si me entienden. Entonces, al ello decir eso, ahora le cayó todo el mundo y el PRM. ¿Cuál es la verdad de eso? Miren, yo se lo voy a decir. El pacto eléctrico, en los 3 años que se discutieron, llegó a unos niveles de consenso que era un consenso con muchos disensos, porque hubo el sector social en ese momento, y que los amigos televidentes busquen la prensa para que vean cómo en la primera ocasión que se quería firmar el pacto, el sector social se retiró. Y una parte del sector empresarial, que en ese momento estaba representado por la Asociación de Empresas de Herrera, también decidieron no firmar el pacto. Ese fue el primer aborto que hubo de la firma del pacto. En ese momento las cosas no progresaron. Pasó 1 año y 3 meses y vuelve y se convoca el pacto. Entonces, yo le voy a decir algo. Ya en ese proceso de casi 4 años, 4 años y algo de discusión de pacto, aquí han pasado muchísimas cosas. Se terminó Catalina, las empresas distribuidoras siguieron avanzando con sus programas de rehabilitación y pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, para resolver el problema eléctrico, el gobierno lo sabe y los técnicos, aquí no se necesita ningún pacto. Además, yo digo lo siguiente, el pacto eléctrico o cualquier pacto no va a ser exitoso en la medida que esos pactos sean discusiones de técnicos. Los técnicos tienen que discutir, pero tiene que haber un pacto de los políticos, porque los políticos son los que ejecutan. El técnico dice algo, pero si el político no lo asimila, no va para ningún lado. Lamentablemente es así. Entonces, el pacto eléctrico fue un pacto, una discusión de técnicos. Los políticos no participaron. Los partidos políticos, ninguno, y lo digo yo de manera responsable, no se sentaron ahí martes y jueves, como íbamos todos ahí, ni estuvieron en la mesa de discusiones para llevar una posición política. Entonces, al final de cuentas, yo creo que eso es un primer elemento del fracaso del pacto, que no hubo un consenso desde el principio. Y segundo, el pacto eléctrico, eso que anda por ahí, que es el consenso de lo que se quiere firmar, yo les aseguro a ustedes, y me atrevo a decir aquí en Televisión Nacional, que mínimo el 80% de lo que está en ese pacto es algo parafraseado de lo que dice la ley. Usted cumple la Ley General de Electricidad, así como está, y le agrega un chingo, un más y menos, y su reglamento y todo el andamiaje legal, y ya tiene el pacto eléctrico. Entonces, al final de cuentas, no hay que firmar ningún pacto. Entonces, aquí ¿qué el hace gobierno, falta? ¿Qué hace falta? No, que el gobierno haga lo que sabe que tiene que hacer, punto. Mira, ¿qué hace falta? Bueno, tú ves que ya está entrando Catalina, es una realidad. Bueno, Catalina va a inyectar una cantidad de energía importante al sistema que va a reducir el déficit en términos de la generación, tanto inmediata como a corto plazo. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Inmediatamente aplicar el artículo 110 de la Ley General de Electricidad, que dice convocar licitaciones públicas abiertas y eso, y seguir atrayendo inversión en generación. Y ojalá sea generación a bajo costo y también que sea amigable al ambiente, energías renovables. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Agarrar esa distribuidora y terminar de sanear lo que está pasando ahí adentro, que ellos saben que tienen costos operativos muy altos, ¿verdad? Costos de operación, entonces sanearla. Lo otro ¿es fácil de resolver? Bueno, es fácil si hay voluntad política. Es lo que te digo, es fácil desde el punto de vista operativo. Exacto, porque tú sabes que eso tiene un costo político que hay que saber si el gobierno está dispuesto a cargar con eso. Ahora, si no está dispuesto a cargar con eso, eso va a seguir igualito. Entonces, al final, reducir esas pérdidas, porque en la medida que nosotros sigamos perdiendo el 30% de lo que tú generas, cualquiera que tiene un negocio, que pierde el 30% de lo que vende, ese quiebra. Porque si para tú poder sobrevivir, quiere decir que tus ganancias, tus beneficios están por encima de un 30%, que te das el lujo de perder un 30%. Entonces, sanear esa distribuidora, aumentar el tema de la generación,
hacer que todo el mundo cumpla la ley, teniendo una superintendencia realmente independiente, que haga cumplir al sector público y al sector privado, y reglas claras. Con eso se resuelve el problema eléctrico, porque tampoco no es una cosa de otro mundo. ¿Cuál es el problema eléctrico? Se reduce en dos cosas, yo te lo voy a decir. Entonces tú me dijiste voluntad política. Exacto. Ya, punto. No, pero en términos concretos, por ejemplo, de cómo se percibe, mira, el problema eléctrico, apagones que recibe una cantidad importante de la población, que ya se convirtió, está inmune a los apagones. ¿Tú sabes por qué estamos inmunes? Porque el que no tiene un inversor tiene una planta. Exacto. Donde vive. Y el que no tiene un inversor y una planta tiene una batería con 2 bombillos. Aquí todo el mundo se preparó contra apagones. Contra apagones. Sí. Y los más pobres, bueno, ya saben, están psicológicamente preparados que cuando se va la luz es algo normal. Porque todos hemos nacido en la era del apagón. Todo el que tiene aquí menos de 50 años es hijo de la era de los apagones, porque todos hemos vivido. Yo sufrí eso muchísimo cuando estudiaba en el bachillerato, haciendo mi clase de noche con vela y lámpara de querosene y todo eso. Entonces, al final de cuentas, es eso, Tommy, reducir el déficit, y segundo, el tema de los apagones. Eso no es una cosa de otro mundo, no, eso está resuelto en muchísimos otros países. Si tú ves ese caso como una empresa, sí, tan claras las decisiones que hay que tomar, entonces nos caemos siempre a la voluntad política y ya, punto. Exacto, por eso, o sea que yo estoy de acuerdo contigo, es sencillo, no hay que hacer tanto pacto ni tanta bulla, hay que hacer lo que hay que hacer y punto, y ya, y se resuelve el problema eléctrico. Hay otro de los temas también que en estas dos últimas semanas ha estado también en el tapete y obviamente le afecta a ustedes los partidos políticos, es el tema de los recursos de la Junta Central Electoral para las primarias. El pueblo, se han hecho varias encuestas y el pueblo dice, bueno, que cada partido que busque su dinero, el gobierno no tiene por qué asumir ese costo. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a este tema? Mira, Nereida, la posición nuestra es la posición, digamos, legal del cumplimiento de la ley. La ley de partidos dice claramente que los partidos políticos tienen con sus recursos, ya sea que los que le vaya a dar la Junta se lo descuente o que ellos lo busquen, tienen que costear sus primarias. Entonces ahí yo creo que aquí nosotros somos un paisito, como dice Danilo, un paisito muy particular, como dijo el presidente, que se refirió a paisito muy particular, porque aquí estamos discutiendo cosas que no deberíamos discutir. La Junta Central Electoral es el órgano que ella misma debe decir, no, aquí hay una ley, aquí ya esto está claro, ustedes pueden financiar sus primarias, sí o no, y el que no pueda financiar sus primarias, pues no haga primaria, porque usted no tiene recursos para hacerlo, punto. No hay un costo tan elevado, estamos hablando de 1.400 millones de pesos. No, pero lo peor del caso es que se está hablando que de esos 1.200 lo paguemos nosotros. ¿Por qué nosotros, los dominicanos, tenemos que pagar 1.200 millones de esos? No, de lo que le entreguen a los partidos, que lo cojan y entonces hagan su primaria y después no le entreguen más dinero. Yo soy de esa posición, porque lo que es igual no es ventaja. Entonces no puede haber ventaja para unos en una parte y para otros nada. Por ejemplo, esa misma ley de partidos es la que dice que a los partidos nuevos que van a participar no se le va a dar nada de recursos, ¿cierto? Entonces, yo como partido nuevo no me van a dar recursos. Pero entonces esa misma ley dice que los partidos que hagan primaria tienen que pagar las primarias con sus recursos. Entonces, ¿por qué a ellos le van a dar 1.200? Bueno, que me lo den a mí también como partido nuevo. Entonces, si se crea un precedente de ese tipo, entonces en esa misma medida yo voy a crear un precedente. Entonces, yo puedo exigir que me den entonces dinero, contrario a lo que dice la ley, pues hay que dármelo. Y si no me lo dan, entonces se está teniendo un favoritismo en términos de la ley. Entonces, el país tiene que ir a un Estado de Derecho. No podemos, esto no puede ser la ley del embudo. Lo ancho para uno y lo estrecho para otro. No puede ser. O sea, tiene que ser lo que es igual, no es ventaja. Por eso yo creo, y cuando me preguntan, ¿qué usted opina de la ley tal o eso? Yo digo, mira, la ley es la ley. Y cuando yo jugaba pelota, por decirlo así, o bolito, lo que sea, las reglas son las reglas. Lo que es igual no es ventaja, uno dice. Entonces, lo que es igual para usted será igual para mí. Claro. Pero la ley no puede ser interpretada de dos formas. Para los partidos que grandes sí le dan dinero, entonces para los otros no, y la misma ley. Entonces yo no creo en eso. Siempre estaríamos haciendo lo mismo, fomentar solamente un bipartidismo en el país y no permitir que... Justamente a eso quería llegar. Sí. Por su condición y sus ideas, a usted lo siguen los jóvenes.
¿Qué va a hacer usted por el primer trabajo? Ese que cuando va a pedir un trabajo, por más que tenga hasta una maestría, la famosa pregunta, ¿y experiencia? Y ahí no hay. ¿Qué hacemos con el primer trabajo? Mire, qué bueno, Marcela, que usted me hace esa pregunta, porque yo voy a decir algo, y miren, presten atención a esto. Milton Morrison, y hablo de mí, obviamente, fui la persona que habló sobre ese tema haciendo una propuesta bien concreta. El presidente en su discurso del 27, los que le asesoraron y le escribieron el discurso, parece que me escucharon. Qué bueno que existen las redes sociales, porque hace 15 días yo había hecho una propuesta igualita que la que dijeron en el discurso del 27. ¿Qué es lo que? Sí, y yo me alegro, porque miren, así como esa, que se la voy a describir ahora el primer empleo, ya anteriormente nosotros habíamos hablado del tema del uso de drones para la vigilancia en la frontera, hace un año y pico, y las Fuerzas Armadas vinieron y adoptaron eso, qué bueno. Y para el tema del feminicidio también, después que presentamos la propuesta de delincuencia cero, presentamos algo y también el Ministerio de la Mujer lo dijo. Entonces, yo me alegro que aunque no me den los créditos, pero bueno, el país que se beneficie, pero ahí estoy, y yo estoy hablando con pruebas, yo no estoy hablando de que para decir. Pero mire, el tema del primer empleo, ¿qué nosotros dijimos? Simple, miren, aquí el Estado Dominicano tiene que incentivar el tema de que las empresas y las industrias puedan contratar a los egresados tanto de las universidades locales como los que vienen del extranjero, que llegan a este país y no tienen nada. ¿Cómo hacer eso? A través de un incentivo y una compensación, ya sea a través del impuesto sobre la renta o algún tipo de impuestos que pague esa empresa. Si lo contrata, ¿qué es lo que sucede? Nosotros entonces tenemos un joven, un profesional, que entra a una empresa o una industria que contribuye a la competitividad de esa industria a través de ¿qué? De los conocimientos que tiene. Pero a la vez, cuando esa industria o esa empresa le está pagando a esa persona, está contribuyendo con un ente activo de la economía que sale a gastar recursos y puede tener una calidad de vida para mantenerse él y su familia. ¿Qué hace el Estado? Reducirle a través de esos impuestos a esa empresa para no generar un cargo o un pasivo laboral que haga cerrar a esas empresas, pero a la vez el gobierno o el Estado está garantizando que esa empresa crezca, porque tiene más empleados de calidad, le permite dar un poco más dinero, el Estado no lo percibe por un lado, pero en términos circular de la economía, claro que lo recibe, porque cuando un empleado tú le pagas 50, 60 mil pesos, gran cantidad de ese dinero lo gasta y vuelve al Estado como impuesto. Entonces, esa es una propuesta concreta que nosotros hicimos de incentivar y está ahí totalmente desglosada, que es un poco lo que en el 27 de febrero se dijo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Que eso hay que acompañarlo de lo siguiente, de algo que yo viví. Mi bachillerato fue un bachillerato técnico, yo me hice perito en electrónica, yo hice un bachillerato que no solo tenía conocimiento para saber, sino para hacer. Yo tenía habilidades, nosotros tenemos que convertir todas esas tandas extendidas que existen en talleres, en mecanismos de formar la gente, pero de verdad. Con salida laboral, desde que salen de la secundaria. Exactamente, entonces eso hay que darle un término práctico. ¿Por qué? Porque es la única manera de tú lanzar al mercado una cantidad de técnicos y tecnólogos, que es lo que nosotros necesitamos. Aquí estamos produciendo muchos egresados de universidades que a veces llegan al espacio laboral y tienen poca oportunidad. Entonces tenemos que comenzar a egresar o a producir, por decirlo así, el tipo de profesional y técnico que necesitamos. Y luego hacer algo como lo que yo vi cuando estudiaba fuera, en mi maestría en Inglaterra, que en la universidad que yo estaba, justo al lado, había un parque industrial. Y todo el egresado, todo el estudiante, antes de egresar ahí, tenía que hacer una pasantía obligatoria, que ya le generaba la primera experiencia que usted dice, cosa que cuando él saliera al mercado, le preguntaba ¿y su experiencia? Ah, no, mire, yo trabajé 6 meses en la empresa tal, y tengo tal conocimiento, y en muchas ocasiones esa misma empresa terminaba absorbiendo a ese recurso, y eso generaba mayor nivel de productividad en ese parque industrial que estaba ahí. Qué bien, qué bien. Muchas propuestas, nos quedamos cortitos de tiempo, porque aunque parezca mentira, ya nos quedamos sin tiempo, como siempre, pero
yo creo que hemos tenido tiempo de ahondar un poquito más en lo que propone el ingeniero Morrison y su país posible. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nereida, nos vemos el viernes que viene. Si Dios lo permite. Buen fin de También semana con para Tommy ambas. Terrero. Ay, gracias. Está muy ocupado usted. ¿Cómo va el programa? Cuéntanos, haga El su programa va muy pañolita bien. ahí. Tengo una noticia, la vamos A a pasar ver. por Carivisión los viernes de las 6 a 7. Favor. El programa Buenísimo. Remarcable a partir de la semana próxima. Eso es una buena noticia también. Tenemos muchísimas cosas más que estamos haciendo con la plataforma de Remarcable, que es el primer plataforma de investigación de mercadeo en República Dominicana. ¿Van a tocar ustedes los temas políticos? Tenemos un segmento de marketing político, por supuesto que sí. Eso es lo que me gusta. Vamos bien. Buenísimo, muchísimas gracias. Me gustó eso de vamos bien Venezuela. Bueno, otro tema pendiente. Ingeniero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ustedes. Usted sabe que este programa es suyo cuando usted así lo desee. Bueno, gracias. Y a ustedes nos queda decirles feliz fin de semana e invitarlos a ver mi síntesis con Michelle Gassim, que lo van a poder ver en los horarios acostumbrados durante el sábado y el domingo. Nos vemos el lunes bien tempranito por la mañana. Chao.